Sean bienvenidos a este video. Yo soy Bastian Gameplays y hoy veremos una guía de cómo sobrevivir las primeras semanas de nuestra partida en Project Zomboid. Sin más preámbulos, comencemos. Empezaremos por lo más esencial, el suministro de agua. Es indispensable tener acceso a esta, ya que es útil para la supervivencia básica, la preparación de ciertos alimentos, la higiene y la limpieza de nuestro personaje. Principalmente se puede obtener de lavamanos, tinas de baño e inodoros tratada y segura para su consumo, disponible por unos pocos días o semanas dependiendo del modo de juego. Para saber si el suministro de agua está activo, basta con hacer clic derecho en una de las fuentes de agua mencionadas anteriormente, y en la sección de agua veremos ilimitada si no ha sido cortada. De lo contrario, sí veremos números que indican las unidades de agua finitas, lo que quiere decir que ya ha sido cortada. Una vez el suministro de agua haya sido cortada, podremos recolectarla con cubetas, tazones y ollas de cocina vacías de un río o dejándolas afuera cuando llueve, lo que las llenará de agua contaminada en dichos recipientes, mostrando un pequeño cráneo verde. También se pueden utilizar recolectores de agua lluvia, pero para hacerlos se requiere por lo menos el nivel 4 de carpintería, habilidad que cubriré en un futuro video. Para tratar el agua y volverla potable, necesitaremos de una fuente de calor, como un horno o una fogata. Deben tener en cuenta que la electricidad también se cortará en unos pocos días o semanas, siendo el corte de esta acompañado por el sonido de un apagón. La manera más sencilla de hacer una fogata es con 3 tablones de madera y uno de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, ramitas y retales de tela. Para conseguir madera podemos talar árboles con un hacha y utilizar una sierra para convertir los troncos en tablones de madera. Luego pulsamos la tecla B para abrir el menú de crafteo y vamos a la sección de supervivencia. Allí damos clic al kit de fogata y una vez obtenido, damos clic derecho al suelo y seleccionamos la opción de colocar fogata. Una vez colocada, para interactuar con ella debemos presionar clic derecho sobre la fogata, en donde podremos añadir materiales inflamables como combustibles y encender la fogata, lo cual requiere de un encendedor o fósforos una vez añadido el combustible. Luego de encendida, colocamos los recipientes que contienen el agua contaminada en la fogata y esperamos un poco a que hiervan y sean seguras para su consumo. Lo sabremos cuando el cráneo verde desaparezca, indicando que es ahora potable. Y para apagar la fogata, solo debes darle clic derecho a la fogata y seleccionar la opción de apagar fuego. Escoger una base. Este punto depende de cada jugador. Sin embargo, las mejores recomendaciones para escoger una base son edificios con más de una entrada. Pueden ser de 2 pisos o más y que tengan pocos puntos débiles como ventanas, y la densidad poblacional en la que se encuentran, ya que mientras más cerca esté de un área poblada, puedes recolectar más suministros, pero tendrás una mayor concentración de zombies. Una vez seleccionada la base, debes de asegurar la zona eliminando todas las amenazas. Después de asegurar el perímetro, se debe de inspeccionar el interior desde las ventanas y las puertas principales, para luego ingresar con cuidado, ya que se puede detonar una alarma. Y finalmente, limpiar los interiores del edificio de zombies. Es recomendable limpiar primero habitación por habitación del primer piso, y luego revisar los demás niveles con cuidado. Luego de despejar el edificio, puedes buscar provisiones, herramientas y armas. Y asegúrate de quitarle el seguro a todas las puertas de acceso a tu base, ya que puede que te veas en la necesidad de refugiarte de un grupo de zombies
que te pise los talones y no puedas entrar. Para esto, debes dar clic derecho en las puertas principales y seleccionar la opción de desbloquear o quitar seguro si esta aparece. Fortificar la base. Existen 3 tipos de barricadas en el juego, empezando por los tablones de madera. Para colocarlos, debemos disponer de tablones de madera, clavos y un martillo. Le damos clic derecho a las puertas o ventanas que queremos fortificar y seleccionamos la opción de colocar barricada con tablones de madera. Se pueden colocar hasta 4 tablones de madera por ventana o puerta. Un dato curioso es que si colocas más de 2 tablones de madera en una puerta o ventana, bloqueará la línea de visión, brindando mayor seguridad. Y otro aspecto interesante respecto a las puertas es que, sin importar el lado por donde se pongan las barricadas y el lado desde el cual ataquen los zombies, lo primero en recibir daño siempre serán las barricadas. Posteriormente tenemos a las barricadas de metal, comenzando por las láminas de metal. Solo se necesita una por ventana o puerta, junto con un soplete y una máscara de soldador. El proceso de instalación es el mismo que con las barricadas de madera y obstruyen la visibilidad para evitar visitas no deseadas. Y en segundo lugar se encuentran las varas de metal. Se pueden colocar máximo 3 por ventana o puerta, y estas son muy buenas ya que te brindan una mayor resistencia a ataques directos y a su vez te permiten tener visibilidad al alrededor de tu base. Es importante señalar que las barricadas no son indestructibles. Si una horda ataca tu base, las defensas te ayudarán a ganar tiempo, el cual puedes utilizar para defender la base o huir a un lugar seguro. También puedes remover las barricadas de madera con un martillo o palanca y las de metal con el soplete y la máscara de soldador, con clic derecho sobre ellas en la opción de quitar barricada. Como dato curioso de las barricadas, puedes ponerlas a ambos lados de las puertas o ventanas, otorgando mayor protección. Y una puerta con barricadas no puede ser abierta a menos que quitemos todos los tablones de madera, varas o láminas de metal en ella. Puedes crear cuerdas de tela dándole clic derecho a la ropa y presionando la opción de fabricar cuerda de tela. Con este objeto podremos crear rutas de acceso o escape desde pisos superiores sin la necesidad de usar las escaleras. Necesitas una cuerda por cada nivel de piso de altura, incluyendo en el que te encuentras. Y para colocarla, debemos abrir una ventana y tener al menos un clavo. Das clic derecho y seleccionas la opción de añadir cuerda de escape. Para utilizarla, debemos mantener presionada la tecla E y podremos subir o bajar por ellas. Cabe resaltar que las cuerdas no desaparecen si se cierran las ventanas y los zombies pueden destruirlas. Si tu base tiene más de un piso, puedes construir una cerca de madera al lado de una escalera con 2 tablones de madera y 3 clavos. Para esto se requiere la habilidad de Carpintería 2. Luego, usas la almadena para destruir las escaleras del primer piso y volver al segundo para poner las cuerdas. Antes de esto, debes tener otra vía de acceso al piso desde el cual quieres instalar la cuerda. Higiene y limpieza. Este apartado es necesario por varias razones. Una de ellas es mantener aseado a nuestro personaje, cuando se encuentra cubierto de mugre, sangre y suciedad. Para ello, se debe tener acceso a una fuente de agua. Le damos clic derecho a esta y oprimimos la opción de lavarte a ti mismo. De la misma forma, podremos lavar nuestra ropa y armas. Y si deseas realizar esta acción mucho más rápido, tienes que llevar contigo jabón o líquido limpiador, los cuales se consumirán con cada uso. Si enfrentaste a los zombies dentro de tu base y dejan manchas de sangre en las paredes o pisos, puedes limpiarlas con un trapo de cocina, una toalla de baño o un trapeador y una botella de lejía.
las cuales deben estar en tu inventario. Das clic derecho a la sección manchada y luego le das a la opción de limpiar sangre. Otro detalle a considerar es evitar la acumulación de cadáveres cerca de nuestro personaje, debido a que si acabas con muchos zombies en el mismo lugar, sus cuerpos continuarán descomponiéndose, lo que puede enfermar y matar a nuestro personaje si permanece mucho tiempo en ese lugar. Para saber si se han acumulado muchos cadáveres, debes de observar si tienen moscas alrededor. De ser así, debes deshacerte de ellos o dejar el lugar. Hay 3 formas de deshacerse de los cuerpos, las cuales son: recogiéndolos uno a uno con clic derecho en la opción de recoger cadáver y llevarlos lejos para luego dar clic derecho en el suelo y dar la opción de soltar cadáver. Otra opción es obteniendo una pala. Luego das clic derecho en el suelo y pulsas la opción de cavar tumba. Luego de ello, debemos cargar el cadáver y darle clic derecho a la tumba y presionar la opción de llenar tumba, donde podremos enterrar hasta 5 cadáveres, y luego de llenarla, nuestro personaje la cubrirá con tierra, evitando que su hedor nos afecte. Y la última opción es apilando los cuerpos encima de una fogata, añadirle combustible y encenderla. Al cabo de un rato, los cadáveres se transformarán en cenizas, las cuales podremos recoger con una paleta de jardín. Generadores. Eventualmente, el suministro de energía será cortado, lo que nos impedirá cocinar con un horno, encender las luces y conservar los alimentos perecederos en buen estado, acelerando así su putrefacción. Para contrarrestar esto, debemos de obtener un generador. Para ello, debes buscar en cobertizos o cocheras. Al encontrarlo, debes darle clic derecho y seleccionar Tomar generador. Es recomendable tener un vehículo para transportarlo, ya que tiene un peso de 40 kilos. Luego, debes dar clic derecho en el suelo, al lado de una pared externa de la base, y pulsar Soltar generador. Antes de usarlo, debes de buscar el manual de cómo usar los generadores, el cual se puede encontrar en librerías y estanterías en el mundo. Después de leerlo, podremos conectarlo o desconectarlo de un edificio con clic derecho. Al darle clic derecho al generador, se nos mostrarán opciones como la condición o el estado del generador, la opción de llenarlo de gasolina, de repararlo, de encenderlo y de desconectarlo. Primero debemos llenarlo de combustible con un bidón de gasolina y luego pulsar la opción de encender para proveer electricidad a la base. Los generadores se reparan con piezas electrónicas y un destornillador. Debido a que el estado del generador se deteriora con el tiempo que se mantenga encendido, es importante no dejar que su condición baje a menos de 20%, ya que puede prenderse fuego y explotar. Para prevenir esto, siempre es bueno revisar su condición y repararlo de ser necesario. De la misma manera, se pueden conectar generadores a estaciones de gasolina o gasolineras para recolectar combustible. Sin embargo, ten presente que el ruido que producen los generadores puede atraer a zombies a un radio de 20 cuadrados de distancia, lo que puede resultar en una emboscada por una horda. Y por cierto, siempre coloca los generadores fuera de la base, ya que estos producen humos tóxicos que enfermarán y matarán a nuestro personaje si se conectan en el interior de la base. Un aspecto que muchos jugadores pasan por alto es la importancia de los libros y revistas, los cuales tienen muchos beneficios, como reducir el aburrimiento, el estrés, la infelicidad, multiplicar la experiencia obtenida en ciertas habilidades para subir más rápido niveles, así como usar generadores y diferenciar los alimentos silvestres comestibles de los venenosos. Y finalmente, uno de los mayores peligros de los primeros días, el evento del helicóptero. Este evento puede tomar lugar entre los días 6 y 9 desde el inicio de la partida en el juego, y se caracteriza por generar el sonido de un helicóptero sobrevolando nuestra área, el cual no se puede ver. Se recomienda mantenerse oculto en un edificio y no salir bajo ninguna circunstancia hasta que el sonido del helicóptero se haya ido, ya que si este nos ve, nos seguirá a cualquier lugar en el que nos escondamos y atraerá enormes cantidades de zombies,
lo que sería desastroso para nuestra partida. Si el helicóptero ya está aquí, no está para rescatarnos. Puedes predecir la llegada del helicóptero por medio de un radio. Para ello, debes sintonizar la estación del sistema automatizado de transmisión de emergencia, la cual anunciará a cada hora las condiciones climáticas, los servicios y la actividad aérea. Si ves un mensaje que dice actividad aérea detectada, quiere decir que el helicóptero aparecerá en las siguientes 24 horas. Esta frecuencia es aleatoria, por lo tanto se recomienda buscarla en las radios que encontremos por el mundo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.